Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. Hoy vamos a estar hablando acerca de varios temas relacionados con lo que está sucediendo aquí en Guatemala alrededor de la política y alrededor de los temas públicos. Así que de eso vamos a estar platicando con Alejandro. Así que si ustedes quieren mandarnos sus preguntas, sus mensajes, sus comentarios, con mucho gusto se los vamos a estar recibiendo. Y vamos a iniciar hablando acerca del Congreso. Ya están las agendas para los próximos días. Van a estar haciendo las dos interpelaciones que han venido haciendo, que no sé cuáles han sido los resultados, no se ha conocido mucho y la pregunta es si realmente funcionan para algo. Estas interpelaciones al ministro de Desarrollo Social, Carlos Fernando Velázquez Monge, y al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el ingeniero José Luis Benito Ruiz, que fueron solicitadas y que se han venido dando durante estos días. Se ponen muy trabajadores los diputados y eso preocupa a todos porque la sesión anterior aprobaron 120 millones de dólares. ¿Para qué ser pichicatos? Una ¿verdad? gran irresponsabilidad. Una gran irresponsabilidad totalmente de estos. Y acaban de aprobar el de Crecer Sano, ese creo que que le llamaron 100, que era 100 millones. Otros 100 millones dice que para combatir la desnutrición, ¿verdad? Entonces es una irresponsabilidad y es una lástima que la gente no caiga en cuenta de esto, y perdón que te haya interrumpido. Y a mí hasta la prensa me molesta, ¿verdad? Porque lo pintan como que fuera una obligación. Es que si no se aprueba eso, no se va a acabar la desnutrición en Guatemala. Eso es una gran mentira, eso es una gran falacia. Yo no sé si recuerdas cuando empezaron a sacar titulares o empezaron a sacar noticias, claro, que decía la última oportunidad. Así se es. Va a perder. Una presión, la ultimita. Sí. Ya mero. Sí, casi. amigos queridos míos, periodistas, buenos amigos, y no los dejo de querer menos por ello, pero con las ideas totalmente equivocadas, ¿verdad? Presionando y haciendo justo lo que tú decís, ¿verdad? Con titulares en esto, en prensa, en radio, en televisión, ahí para que saliera esto a como diera lugar, haciendo ver como que el que estaba en desacuerdo era el malo de la película, ¿verdad? Cuando al final, si no entienden de economía, pues tampoco métanse a opinar sobre el tema, pero cualquier gobierno que se endeude más allá de ciertos niveles prudentes, que son muy bajos realmente, el daño que le ocasiona a la población con todos los efectos que eso tiene es mucho mayor, y eso hay mucha gente que no lo entiende. Y es terrible que hayan hecho eso. Efectivamente, así que esto es lo que sucede. Y bueno, cuando se ponen muy trabajadores los diputados, no va a ser la excepción. Van a tener sesión a las 10 de la mañana con la continuación de la interpelación a estos ministros que le comenté, ya para hablar acerca de, me imagino que también va a ser dinero, porque están hablando acerca de la discusión por artículos y ya redacción final de una ley para la reactivación económica del café. Sí, algún subsidio, algún programa de incentivos de algún tipo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no hacemos la ley para la reactivación económica de lo que te guste? Sí. O sea, de los pequeños comerciantes, de las personas que venden de las que venden frutas y verduras. Sí. Es irónico, ¿verdad? Por un lado, ves que entienden, y no solo es aquí en Guatemala, es en muchos países, y lo entienden en ambas vías. Si quieres menos de cualquier cosa, la forma más fácil de lograr eso es poniéndole impuestos, ¿verdad? Si claro, quieres menos consumo de X, ponle un impuesto y vas a lograr eso. Así es. Lo que quieras, cualquier actividad, quieres menos de esa actividad, ponle un impuesto.
Y también entienden que si quieres incentivar o que se desarrolle cierta actividad, quítale los obstáculos. Y el principal, los impuestos. Y se ha visto, por ejemplo, con los incentivos a ciertas industrias que exportan. Solo le quitaron los impuestos y fue un boom de generación de empleo como no se había visto en Guatemala. Y podés ver cómo se elevan los salarios reales de las personas. Muchas de las personas en la industria de maquila particularmente, o así denominada en la industria manufacturera textil, eran personas que quizá antes de ese incentivo se dedicaban a actividades o informales o actividades domésticas o cosas de ese tipo, y ni pensar en un salario denominado mínimo, ¿no? Solo se generaron esos incentivos para atraer esa inversión y viste cómo esa gran parte de la población pudo acceder a un puesto de trabajo estable y a un salario real mayor, mucho mayor de lo que ganaba antes. Pero fue de inmediato, es un efecto instantáneo. Entonces saben perfectamente bien que si querés incentivar algo, quitarle los impuestos, y si querés desincentivarlo, subirle los impuestos. Así Entonces, ¿por qué no hacemos una ley de reactivación de la economía nacional y eliminamos el impuesto sobre la renta? Quitamos regulaciones, Claro. y toda esa tramitología que es impresionante, el poder que tienen los burócratas. Perdón, y disculpa que me interrumpa, una acotación más. Miren Estados Unidos. Digan lo que digan de Donald Trump, el tipo en ese aspecto hizo lo correcto, en algún sentido. Y la economía de Estados Unidos ahorita está muy pujante y están felices con que les haya quitado los impuestos y bajado los impuestos. Y por más que digan nosotros y lo critiquen y que aquí que allá, Estados Unidos está creciendo a niveles que tenía décadas de no crecer. Probablemente desde que estuvo Reagan ahí hizo lo mismo. Entonces, y esperemos que la FED no le eche a perder claro. lo que se está haciendo. Bueno, entonces la ley para la reactivación económica del café, y no es que tengamos algo en contra del café, lo que tenemos en contra es que se meta el gobierno a reactivar cosas que él mismo termina matando. Y particularmente si estamos hablando de subsidios, es decir, Así es. lo puedes hacer por dos vías. Una cosa es quitarle dinero a alguien y dárselos a los cafetaleros, que es un subsidio. Entonces, bueno, ¿qué tienen los cafetaleros? ¿Qué privilegio tienen que no deberíamos tener otras personas? Porque me van a quitar dinero a mí, a ti o a cualquiera para dárselo a X, Y, Z. Mejor hagan una ley de reactivación de la profesión de abogados y entonces les vamos a cobrar impuestos a todos ustedes y me dan un subsidio a mí. Yo quiero ganar más dinero. No me caería mal. Entonces, esa es un poco y que no me digan con el cuento es que la industria del café, que es clave, que es un producto tradicional, que aquí, que allá, que las fuentes de empleo, pero es que eso lo puedes decir de cualquier cosa y básicamente es vía, digamos, la competencia de mercado donde se van decidiendo cómo se asignan los recursos en base a dónde eres eficiente y dónde no. Y la Entonces, verdad es, el gobierno no tiene por qué estarle apostando a quién va a ganar y quién va a perder en el juego económico, ¿no? así es, y al final muchas veces las trabas las tienen del mismo gobierno, la por misma supuesto. intervención del gobierno. Así es. Por otro lado, también está programada en esta agenda la elección, por fin, a ver si ahora sí, de el Contralor General de Cuentas, que a final de cuentas, pues igual con el jefe interino, pues ahí va caminando. Y la pregunta es, ¿qué tanto funciona o qué tanta incidencia tiene el Contralor General de Cuentas como está actualmente diseñada esta Contraloría? Sí, al final yo creo que el impacto más grande que se ha visto lo han padecido los políticos, ¿verdad? Que no les dan el famoso finiquito, entre comillas. Pero sí, la Contraloría de Cuentas es, como muchas instituciones de fiscalización dentro del propio gobierno, es una de las instancias donde se puede combatir o encubrir la corrupción, dependiendo también de a qué intereses juegue el contralor, ¿no? Y a qué intereses responda. Entonces, eso es algo que, como tú bien decías, como está actualmente, ¿verdad? Está pésimamente diseñado y ves que algunos pues los persiguen muy severamente y como otra gente pues ni se escucha que los fiscalicen, ¿verdad? Poco lo mismo que hacía el MP. Así es. Y esta es parte de la agenda. Y precisamente hablábamos que el Congreso había emitido ya 3 decretos, de los cuales
esos 3 decretos, dos de ellos nos habían costado $220 millones. Sí, que eran préstamos. Los 2 préstamos, Sí. el de Crecer Sano y el de la USAC, que uno se preguntaría ahora, o sea, ¿qué tipo de educación van a tener estos jóvenes? Es impresionante. Sí. Porque, y era la tercera fase. Me pregunto Claro. cuánto costó la primera y la segunda. Sí, no, es terrible, ¿verdad? Y está bien, yo creo que podemos aceptar que se usen fondos públicos para subsidiar la educación de la gente que no tiene recursos. Está bien, yo soy liberal, creo en el mercado, creo en la competencia, no me voy a morir ni me voy a pelear por ese punto. Es decir, yo creo que políticamente nosotros los liberales podemos hacer ciertas concesiones. Es decir, esto no es el fin del mundo tampoco, ¿verdad? No es lo ideal, no es lo que yo quisiera, pero no me voy a pelear con alguien por un tema de ese tipo, ¿verdad? Digamos que hay temas en los que nos podemos sentar y poner de acuerdo y todos hacer algún tipo de concesión. Pero el tema es, ¿qué es lo que estamos subsidiando? Estamos subsidiando una burocracia ineficiente, una burocracia monopólica, una burocracia que tiene más bien una serie de incentivos donde las autoridades o los funcionarios, más bien dicho, se enfocan en sus carreras políticas que en sus funciones administrativas y académicas, y entonces es solo de seguir alimentando ese monstruo que al final no le trae muchos beneficios a la población en comparación a lo que pagamos, porque lo que pagamos es un montón de plata, es el 5% de cajón de los ingresos. Entonces es un dineral. Es un dineral y no hay entrega de cuentas. No hay entrega de cuentas. No hay transparencia. No es siquiera competencia. O sea, hacen cosas tan absurdas como impedir que egresados de otras universidades den clases ahí. Eso es lo que yo le he llamado por años un incesto intelectual. ¿Cómo van a avanzar en la ciencia si solo siguen repitiendo lo mismo que han aprendido por décadas? Es decir, ¿cómo va a evolucionar el pensamiento y el conocimiento en un lugar donde no están compitiendo por ver cómo consiguen al mejor profesor que puedan conseguir, con salarios que créeme que son bastante atractivos, pero luego les ponen estos mecanismos escalafonados y les dan muy rápidamente lo que en inglés se denomina tenure, ¿verdad? O cierta estabilidad. De hecho, en Estados Unidos para adquirir tenure es muy difícil. Claro, una vez la adquirís ya no te tocan y eso tampoco es bueno. Pero yo que soy profesor universitario me pone un contrato que dice, mira, usted va a estar aquí 6 meses. Así y si es. no hace bien su trabajo, ahí terminó y muchas gracias y que le vaya bien. Claro, ¿verdad? incluso, por ejemplo, Entonces, donde yo estoy, en el área donde yo estoy, los alumnos deciden con quién quieren tomar ese curso. claro. Y así entonces es. hay 6 opciones, 5 Sí. opciones, y ellos Así deciden es. de estos 5 Sí. con quién quieren tomar el Así curso. es, y entonces el profesor tiene que velar por la calidad de su curso si quiere, Tener quiere estudiantes. dedicarse a eso, ¿no? Entonces sí, la tragedia de la Universidad de San Carlos en Guatemala es terrible y no se corrige solo Dándole tirándole más más y dinero, más dinero. claro. Esa es la peor forma de corregir esto, es alimentar ese monstruo burocrático, esclerótico que ya ni camina, pues, o sea, no sirve eso. Hasta en los países que tienen educación estatal más funcional, que tampoco es la maravilla, tú vas a las universidades estatales en Estados Unidos y en Europa, hay unas muy buenas, desde luego que hay muy buenas, estoy hablando de estatales, no estoy hablando privadas, hay unas estatales muy buenas y de mucho prestigio, por supuesto que sí, y más en Europa que en Estados Unidos, pero aún así son la excepción. 1, 2, es un endoctrinamiento como no te imaginas, pero 3, algo que es importante, hay competencia, hay multiplicidad de universidades estatales. Entonces tratan de medio hacer las cosas bien ahí para ser más atractivas, mejorar en el ranking, atraer más estudiantes en la medida que se hacen investigación y desarrollo y son exitosos y hacen publicaciones o descubrimientos exitosos, pues les dan más fondos y compiten. Es decir, hay un nivel de competencia muy sano, cosa que aquí tenés un monopolio que se llama Universidad de San Carlos Y no hay más. y no hay más. Lo cual
Pues bueno, esto nos da para otro programa, Sí. hablar acerca de cuáles son las opciones que hay en cuanto a educación, pero definitivamente no es darle más plata o tirar más dinero a un saco roto. Estaríamos mejor, sí, si se lo damos a los estudiantes y que vayan y Totalmente. que compren una educación y que privada rindan cuentas, de forma o sea, competitiva. Al Sí, final claro. tendrían que, para ganarse ese dinero, tendrían que pasar notas, pasar sus cursos y no los eternos estudiantes o los estudiantes marxistas que ya en abril ya no van a clase. Así es. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de las principales noticias. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Quiero agradecerle a José Calderón. Gracias, José. Un gran abrazo para ti. Muy buenas tardes y también saludos, te mandan saludos Alejandro. Rudy de Sousa. Muchas gracias, Rudy. Pedro Ángel, saludos, muy buen programa, muchísimas gracias, Pedro Ángel, y sigan compartiendo nuestra transmisión. Vamos al corte, regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Bueno, regresamos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. Y quienes nos están viendo a través de nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube, pues se darán cuenta que aquí estamos en un ambiente muy agradable. Nos cambian y nos ponen luces, nos ponen de colores, pero en fin. Esto pues es para seguir hablando de estas noticias y de colores nos ponemos a veces con algunas notas como las que les iremos comentando. Mientras tanto les cuento que se firmó un acuerdo entre el gobierno de Taiwán y el organismo legislativo. Resulta que el gobierno de Taiwán va a donar $1 millón para renovar el tablero electrónico, audio y video del hemiciclo parlamentario, los cuales han fallado desde en semanas anteriores. Y a mí lo que me hace pensar es, lo primero que pensé, dije, ojalá esto corra ejecutado por el gobierno de Taiwán y no sea que sea una donación en especie y le digan, miren, aquí ya está todo instalado. Sí. Segundo, que sí lo usen, porque no sé si recuerdas que después inventaron un montón de cosas con este famoso con un tablero que tenían anteriormente, que no sé si es Sí. que estaba funcionando, que tenían que ir a no sé qué países del mundo para ver cómo funcionaban, porque era así como casi que lanzar un cohete al espacio. Claro, sí, querían ir de vacaciones con nuestro dinero, ¿verdad? Pero sí, esto del tablero ha sido la de siempre. Desde que creo que pues ha habido dos, creo yo. Okay. O por lo menos, problemas, digamos, así serios de que deja de funcionar y esto, y lo que tú mencionabas, y esta pues vendría a ser ya no sé, tercera, cuarta vez que tratan de solucionar esto, y no me extrañaría que esta gente sin vergüenza lo estén saboteando para no dejar registro de sus fechorías, ¿verdad? Efectivamente. Es que al final, pues nosotros, imagínense, nosotros que insistimos tanto en el voto nominal, una de las ventajas que tiene es que usted puede ver el récord del ¿Cómo diputado, votó cada cómo diputado? votó cada Sí. diputado para cada tema, ¿verdad? Entonces decir, bueno, usted fue el que votó a favor del préstamo, usted nos endeudó en $250 millones más, por usted ni loco vuelva a votar para el Congreso porque es un irresponsable. O usted se opuso al préstamo, entonces usted sí está actuando correctamente y entonces a usted lo reelijo como diputado, por poner un ejemplo, pero obviamente estos sinvergüenzas lo que quieren es eliminar esa posibilidad. Y eso que ni siquiera estamos votando individualmente o nominalmente, ¿verdad? Así es, y entonces, bueno, lo que van a hacer es, ya se oficializó esta donación entre el gobierno de Taiwán y el Congreso de Guatemala para para cambiar este tablero, equipo de sonido y también de grabación de audio y video para pues tener grabadas y poder tener un buen audio también en el hemiciclo a la hora de las de las sesiones. Y me preguntaba, bueno, al final de cuentas mucho de este dinero pues o del dinero que se usa en el Congreso se usa para pues pagar que les pasen cafés, porque son los cafés más caros me atrevería a decir, del país. Probablemente, y tantas otras cosas que se recetan, ¿verdad? Almuerzos, esto, lo otro, vehículos, combustible, es una barbaridad. Por otro lado, la UNE, diputados de la UNE presentaron una denuncia en el Ministerio Público y esta denuncia fue en contra
o es en contra de Juan Francisco Sandoval. Él es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo que conocemos como FESI, porque como sospechoso de haber filtrado la escucha telefónica que se dio a conocer, en la cual Sandra Torres tenía una conversación con Gustavo Alejos y hablaban acerca de cómo estaban recaudando, y digo recaudando entre comillas, fondos para la campaña electoral del 2005. Aquí hay varios temas. Uno de los temas, Alejandro, es, primero, ¿quién filtró el audio y qué tipo de delito es esto? Segundo, este era uno de los audios que presentaron a la Corte Suprema de Justicia y fue la que desestimó la Corte Suprema de Justicia. Pregunta. La segunda es la veracidad de ese audio. O sea, esto no lo han negado los diputados de la UNE. Y por otro ¿tendrá valor probatorio este audio al haber sido filtrado? Y si vamos a suponer que le quitan el privilegio de antejuicio a Sandra Torres, ¿es ligada a proceso? ¿Tiene valor este audio? Sí, yo te voy a agregar una más. Y sí tiene valor probatorio si lo obtuvieron en su momento con orden de juez para realizar la escucha telefónica. Ahora, esto es para la campaña del 2015. Hoy estamos en 2019. El Ministerio Público ha tenido esto 4 años en su poder. También en la ¿qué pasó ahí? De Tel Maldana. ¿Por qué doña Tel Maldana se guardó esto 4 años? ¿Y por qué? O sea, ¿cuántas veces, cuánta gente no dijo y la UNE cuándo? Sí, que ¿Y te qué acuerdas está pasando que hasta ahí? se burlaban de quienes hablaban de esto y les llamaban los paracuendistas. Sí. Y entonces, 4 años tener esto guardado, suponiendo lo que tú decías, ¿verdad? Que es verídico, que es auténtico, que aquí, que allá. ¿Y por qué presentar la denuncia un día después de que ya estaba inscrita como candidata? Esperar a que tuviera la inmunidad para presentar el antejuicio. Es decir, aquí el Ministerio Público debería dar explicaciones, o tiene que dar explicaciones, y más bien, esto no tiene ni explicaciones ni justificación. Aquí simplemente te das cuenta de que alguien allá adentro estaba obrando muy mal, incluida la FESI, incluida la exfiscal Aldana. La pregunta más bien es ¿por qué? Supongo que estos casos que no son... Y la CICIG también, para todos los CICIG leaders ahí que anduvieron llorando cada vez que alguien cuestionaba la CICIG. Supongo que estos casos, por el tipo de impacto que tienen, deben ser, no sé si es la fiscal o la fiscal general quien decide cuándo salen o cuándo no. Y esta es la pregunta, que por qué se tardaron y por qué también un día después de la entrega de credenciales. Y otra de las preguntas es con respecto a si esta denuncia que se presentó después de, ¿qué sucede con el resto de las evidencias o con la cadena de custodia? Porque el diputado de la UNE, Óscar Argueta, pues hablaba que había puesto esa denuncia porque el fiscal Sandoval era el responsable de la custodia de la evidencia. Tengo entendido que el fiscal Sandoval respondió que pues no fue el único que tuvo acceso a estas pruebas o a estas evidencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la cadena de custodia? ¿Por qué hasta ahora, como tú decías? Y la pregunta es si al filtrar esta información, ¿quién es el beneficiado o cuál es el propósito? Porque también llama la atención que para esta situación no hubo conferencia de prensa. Claro. ¿Te refieres a Sandra Torres? Porque recuerdas que cuando... Conferencia de prensa para hacer públicas las... No, ¿te recuerdas que cuando se presentó la denuncia, yo no recuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente, en la tarde, sale Sandra Torres con un grupo de personas de la UNE diciendo que es un ataque a su candidatura? Sí. Sin embargo, el manejo de su imagen y el manejo que ha hecho ha sido muy discreto para esta situación. Así es, sí. Y ahí sí que hay que ver quién está moviendo los hilos detrás de estas fiscalías, ¿verdad? Porque, digamos, en Guatemala hemos llegado a un punto donde hay múltiples intereses y
cada quien pues ejerciendo cierta presión en ciertos ámbitos o ciertas piezas claves. De repente hay gente que tiene allegados o aliados en el Ministerio Público, hay otros que los tendrán en la Corte, en Suprema, hay otros que en el Tribunal Supremo Electoral, hay otros que en la Corte de Constitucionalidad, hay otros que en las salas de apelaciones, y cada quien tiene repartido un poquito ahí de allegados y gente, digamos, y en la medida que van presionando, pues van maniobrando para salir favorecidos, ¿verdad? Y lo ves en muchos sentidos, ¿verdad? Toma las tres principales candidatas y ves cómo se están atacando o se está atacando a cada una bajo diferentes formas. No estoy defendiéndolas ni atacándolas. Otra cosa es que sean inviables las candidaturas. Yo honestamente sí creo que la candidatura de Sandra Torres es inviable, legalmente hablando. Sí creo que la candidatura de Telma Aldana es inviable, legalmente hablando. Creo que como se debe interpretar el 186 de la Constitución, Suri Ríos sí debería participar. Hicimos un programa contigo aquí hace algún tiempo. Y que no se malinterprete, que no tengo la más mínima simpatía con Suri Ríos. Ni la conozco, ni simpatizo con su partido, ni con ningún otro. Solo estoy hablando en un sentido estrictamente legal. Entonces, pero ves cómo se están atacando, ¿verdad? Y cómo se mueven las piezas, ¿verdad? Digamos, desde el Tribunal Supremo Electoral, pues sabes que hay grupos a favor y en contra, y ya va predominado el grupo que es contra Suri Ríos, y en la Corte de Constitucionalidad, pues se ha visto que digamos que Telma Aldana sí tiene algunos aliados y gente que la apoyó, digamos, en ciertas cuestiones, y probablemente a la larga sean ellos quienes decidan que al final sí va a participar. Y lo mismo se podía decir de Sandra Torres, ¿verdad? Y los otros pues no los menciono porque tal vez hasta las cuotas de poder que tienen son menores, ¿verdad? Pero sí, desde luego que todos están maniobrando. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de entender esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público se haya guardado esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de intereses, qué colusión había ahí? Digamos, porque era muy evidente que la CICIG y el Ministerio Público de la fiscal Aldana no querían tocar a la UNE. Cuando se dio finalmente el tema transurbano, el trato tan benevolente que se dio con el exministro Fuentes Knight, es que eso era una bofetada para todos los que les apoyaron diciendo que estaban combatiendo la corrupción. Porque lo que le hicieron a un Max Quirín, por ejemplo, en la junta directiva del ICS, en comparación a lo que le hicieron a un Fuentes Knight. A las de la junta de licitación, las enfermeras. Por ejemplo, o sea, es que de verdad era una arbitrariedad y una parcialización de la justicia, pero asquerosa en el Ministerio Público, en la CICIG, y con la fiscal Aldana y con la FESI, y había gente que hasta se ofendía y bueno, porque estaban ciegos pues o saber qué intereses tenían, pero era muy obvio, y eso lo decíamos y lo denunciábamos aquí, y es más, y lo puedo probar porque te voy a decir una cosa, hasta lo grabé. Hice una publicación y la dejé ahí. Por supuesto, yo ya intuía, no es que yo sea adivino ni nada, pero yo ya intuía esto. Ya lo veía venir, por así decirlo, solo usando un poquito la lógica, yo creo que uno podía intuir esto. Y en 2017, y está publicado en mi Facebook, porque lo publiqué para que quedara el registro, yo dije, Telma Aldana va a ser la candidata del partido Semilla, y lo publiqué. Para que después, y no es porque yo sea adivino ni nada, es que era muy obvio la forma tan benevolente que ella se estaba portando con Fuentes Knight y su gente, digamos. Y hoy ahí está la banderada de Semilla. Y eso te habla de su afinidad ideológica, te habla de la forma, digamos, que trató tan suave, digamos, al partido, y no los persiguió como si persiguió a otros, ¿verdad? Que no estoy criticando, ¿verdad? Ojalá hubiera perseguido a todos los corruptos por igual, solo estoy diciendo que si había parcialidad, si habían arbitrariedades. Claro, porque al final lo que se está buscando, y esto fue también uno de los temas que hablábamos el año pasado, y que igual yo también escribí varios artículos al respecto, era que y escribí un artículo que se llamaba Fake Justice o Justicia Falsa. Claro.
hablando acerca de que se estaba perdiendo el sentido de la justicia y que la principal víctima de todo esto, además de los inocentes, era la búsqueda de la verdad para impartir justicia. Sí, no, pero aquí la justicia es un mecanismo para eliminar rivales políticos y entre ellos están tirando y matando. Lo que pasa es que no hay quien tenga el poder absoluto, digamos, y parecía que la mejor posicionada era la UNE y Sandra Torres, porque la UNE también la supo hacer muy bien desde estas reformas que impulsaron en el Congreso a la ley electoral, porque obviamente eso impedía que caras nuevas, que partidos nuevos pudieran competir contra partidos ya establecidos y caras ya conocidas. Entonces una cara conocida, luego sacas a las dos principales contendientes y quién queda y quién va a ganar la presidencia. Y claro, la gente tonta, la gente ingenua, y discúlpeme que se lo diga así, y si usted le cayó en la trampa, pues discúlpeme, sí, le estoy diciendo tonto y le estoy diciendo ingenuo, porque muchos lo dijimos, esas reformas están mal planteadas. Totalmente. Esa no es la solución, no se trae en ese espejito el transfugismo, no es eso lo que están combatiendo, no se trae en eso del financiamiento electoral ilícito, porque no va por ahí la cosa. Y la tercera, no se traen eso de la campaña anticipada porque eso solo es para limitar las posibilidades. Y es decir, y ahí está muy obvio, digamos que manipularon la ley electoral para favorecer a ciertos partidos que ya tenían más consolidada su presencia y excluir a gente nueva, a gente que pudiera venir a oxigenar un poco el sistema. Y hablando de artículos, yo lo hablo así en términos bastante genéricos, incluso lo combino con una comparación literaria, por si a alguien le interesa. Yo he publicado un par de artículos sobre esto en El Siglo, si los quieren buscar ahí están y luego me cuentan qué les parecieron, pero sí es explicar un poco eso, ¿verdad? Cómo toda esa maquinaria ha ido ahí conspirando, por así decirlo, en función de ciertos intereses, pero eso, como tú decís, es nada que ver con la justicia, eso solo es simplemente ver cómo me quito encima a rivales políticos y cómo garantizo candidaturas que son inviables, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, al final, quien tenga el mayor peso en la Corte de Constitucionalidad es el que va a salir favorecido en todo esto. Que este es otro de los temas que hemos estado hablando en estos micrófonos, que al pareciera que en la primera elección se van a hacer en los tribunales y de lo que quede... Sí. Ya le dejarán a los votantes casi que las migajas, sí, para que ahí decidan, claro, quién quiere de los que haya decidido los mismos magistrados. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, el Tribunal Supremo Electoral da lugar a 3 recursos de nulidad, o 3 recursos en los cuales hablan acerca de que no procede la inscripción de Thelma Aldana. Con esto, pues ya no está inscrita. ¿Y cuál es el camino que seguirían para lograr que se inscriba? Y, por otro lado, la Corte da trámite a un amparo que solicitó la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de no retirarle el privilegio de antejuicio a Sandra Torres, y requirió los informes de diferentes organismos. Entre ellos estaba el Ministerio Público, estaba la Contraloría General de Cuentas y el Juzgado 10º de Primera Instancia Penal para conocer acerca de este caso. Ya la información le fue entregada, al parecer la de la Corte Suprema de Justicia ya la recibieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y ahora pues deberán decidir, está en la cancha de la Corte de Constitucionalidad, qué va a pasar. Así que cuando regresemos del corte, hablemos de este tema, hablemos de la decisión del Tribunal Supremo Electoral con respecto a la inscripción de Thelma Aldana y la decisión que tiene la Corte de Constitucionalidad, que tiene pues 2 decisiones a tomar. Una es este amparo que está solicitando la FESI y el otro tema es el de Suri Ríos. Vamos al corte, regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya la comparten. Ludwig, gracias. Heinrich, también a Julio Ariza, muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión, y a quienes lo comparten, gracias. Muchas gracias. Saludos a Ivy Gutiérrez, muchísimas gracias. Te mandan a felicitar, Alejandro. Y nos dice Fernando Marcos, yo creo que era el otro pacto de corruptos también.
Es que eso es lo que hay que entender, de verdad. A mí me sorprende a veces la ingenuidad de los guatemaltecos. Yo veo, y te lo voy a decir así, y me voy a referir, no voy a hablar de personas en concreto, pero yo veo, por ejemplo, una persona en específico. Él o esta persona o ella, quien fuera, por X o Y razón, tiene un tremendo sesgo antimilitar, como lo tiene mucha gente en Guatemala. Hay mucha gente con una animadversión a todo lo que sea militar, y no pueden distinguir entre militares honorables y militares corruptos, o militares que cometieron atrocidades y militares que cumplieron el deber. No les cabe en la cabeza que puede haber de todo. O todos los militares son buenos o todos los militares son malos, en este caso malos para ellos. Entonces, es aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿me entiendes? Eso es mucho la lógica del guatemalteco. Como desde este lado están atacando a los que me caen mal, entonces me alío con ellos. Démosle entre todos. Démosle, pero a la vez todo lo que hagan está perfecto, está incuestionable en cuanto me sirvan para atacar a este grupo que a mí me cae mal. Y esa es un poco la lógica del Chapín. Es inconcebible para esta gente que diga, mira, ¿no crees que hay una posibilidad de que ellos también estén obrando mal, que estén abusando de su posición, que vayan a cometer errores, que también sean corruptos, que también tengan malas prácticas a lo interno? No, imposible. Hay que defenderlos a toda costa. ¿Por qué? Porque están atacando a los que a mí me caen mal. Y quien dice militares dice cualquier cosa, ¿me entendés? Solo lo pongo a modo de ejemplo. Y esa es la trampa en la que cayó mucha gente al momento de defender a ciegas a la CICIG y a la fiscal Aldana. Y fuimos, te diría, contados con la mano, María Dolores, los que nos paramos y dijimos, miren, hombre, hay que cuestionarla también. Usted no puede decir amén a todo lo que diga, amén a todo lo que haga. Está actuando mal en este punto. Claro, hay que reconocerle esto y esto y esto y esto. Tampoco nos íbamos a poner del otro lado de que todo atacar la muerte mal, claro. Y todo lo hace mal y como simpatiza con, caemos exactamente en lo mismo, ¿verdad? Entonces la gente se polarizó a un nivel absurdo, ¿verdad? Insensato, irracional completamente. Y hoy estamos viendo un poco las consecuencias de eso. Las consecuencias de esto. Mientras tanto, como les comentaba, la FESI presentó una solicitud de amparo contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, pues, le había otorgado, había rechazado la solicitud de quitarle el privilegio de antejuicio, sí, por este caso precisamente de financiamiento electoral, sí, ilícito. Y era la pregunta que hacíamos al inicio del programa, si estos audios filtrados, este audio que se filtró, que solo fue uno, sí, era parte de la documentación o parte de las pruebas que entregaron a la Corte Suprema de Justicia para que evaluara la solicitud. Claro, imagínate que sí, y que se podía establecer esa cadena de que fue adquirido por vía legal y que sí, digamos, está comprobado que es el número y que es la voz de la persona y todo, y encima de todo la Corte dijo eso. Queda muy mal parada la Corte, pues, o sea, ahí sí te das cuenta de que están encubriendo, están literalmente encubriendo a esta persona. Y ahora lo que hace la FESI, que me parece se tardó mucho en actuar, porque supongo que este será el camino, pues no sé si automático o cuál, sí, en la cual ahora solicita a la Corte de Constitucionalidad un amparo ante esta decisión. Sí, cosa que tampoco es del todo bien. Lo hemos criticado y voy a ser consistente, pero así es como lo han hecho. Y volvemos a lo mismo. Estos audios son anteriores a las elecciones del 2015. ¿Por qué hasta ahorita, fiscal Sandoval? ¿Cuál es la razón por la cual durante 4 años ustedes tuvieron eso en su poder y no hicieron nada? Y esto, conforme ibas hablando, Alejandro, me recordó el caso de Líder, sí, me recordó el caso de, pues, el Partido Patriota, sí, que desaparecieron por situaciones similares. Claro, sí. Es decir, partidos que cayeron en estas prácticas fueron siendo cancelados, ¿no? Se fueron cancelando. Así es. Y que fueron hechas las denuncias por parte del Ministerio Público ante estos ante el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Y el Tribunal Supremo Electoral fue muy diligente en estos casos. Entonces, vamos a lo selectivo, que a algunos sí, a otros no.
Y entonces alguien está detrás de esos hilos, alguien está moviendo esos hilos y mueve esas marionetas, esas piezas en el Tribunal Supremo Electoral, en el registro de ciudadanos, en el propio tribunal, en la Corte Suprema. Toda la gente que está ahí son operadores de estos intereses políticos, ¿verdad? Y el que tenga más o el que tenga los que son clave a su favor es el que va a ganar este pleito, digamos, este pulso, ¿verdad? Que eso es lo que tú hablabas de quienes tengan a su favor y cómo se maneja esto, porque pensaba, Alejandro, en cuanto al tema de la Corte de Constitucionalidad, que va a ser quien va a decidir si otorga este amparo diciendo, bueno, hay que revisar esa medida, o si se le quita el privilegio de antejuicio a Sandra Torres para que enfrente un juicio y el juez decida si la liga a proceso o no. Por ejemplo, pensaba en otro elemento, es que en abril, en este mes, hay cambio de presidencia. Cambia el presidente, creo que, sale Dina y creo que quien sigue es Bonerge. Y la pregunta es, ¿a quiénes son afines en esto y cómo se maneja las agendas y cómo se manejaría cuándo sesionar, qué casos conocer? Porque eso ya lo ve, se supone que el presidente. No, y en el caso específico de Sandra Torres, ella ya está inscrita. Es decir, le pueden quitar la inmunidad y la pueden procesar, pero ya tiene credenciales en sus manos. Es decir, hay varios escenarios, ¿verdad? Incluso los planteamos en algún momento, yo creo que los planteé en algún artículo mío, no sé, pero el punto es, una cosa es un proceso penal que impida su participación, otra cosa es ya inscrita como candidata. ¿Qué pasa si mañana le retiran el antejuicio y la procesan? Que es diferente a lo que sucedió con Tel Maldana. Claro. Tel Maldana todavía no estaba inscrita cuando giran exacto. esa orden de captura. Así es. Presentan esta denuncia y giran una orden de captura. Entonces, ¿a qué está jugando el Ministerio Público? Porque deja mucho que desear, porque al final no importa de quién se trate, el problema es que no hay una imparcialidad. Sí, así es. Yo, obviamente, eso sí lo puedo decir claramente, no simpatizo con ninguna de las tres, ni con Sandra Torres, ni con Tel Maldana, ni con Suri Ríos. Es decir, pero legalmente hay que hacer lo correcto, ¿no? Y volvemos al final a mí me gusta más hablar de los temas de fondo, y lógicamente aquí la lección, por si alguien no la ha querido aprender, es que obviamente los procesos de designación de estos funcionarios son los que están mal, porque al final eso repercute en que los políticos pueden cooptar a todos estos funcionarios y manipularlos a su conveniencia justo en el momento que los necesitan, y es exactamente lo que estamos viendo. ¿A qué intereses políticos obedecen X, Y, Z magistrados de la CC? ¿A qué intereses políticos obedecen ABC magistrados de la Corte Suprema? ¿A qué intereses políticos obedecen magistrados 1, 2 y 3 del Tribunal Supremo Electoral? Eso es exactamente lo que está pasando en Guatemala, porque tenés un proceso donde los políticos hacen esas designaciones, hacen esos nombramientos, los hacen por plazos relativamente cortos, donde los pueden condicionar, donde los pueden manipular, y ese es el eterno problema de Guatemala. Claro, porque no solo los van a nombrar en época electoral, sino además se renueva todo. Así es. Entonces toda la Corte, en este caso las cámaras de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, depende de las decisiones políticas en el Congreso. Así es. Y no sería lo mismo si quien se cambia es una o dos personas de la Corte Suprema, porque pues no tendría tanta relevancia o tanta incidencia, diría, más que relevancia, incidencia, como cambiarlos por completo. Así es. Yo escribí un artículo que se llama Camino del Totalitarismo, creo que la semana pasada, si le interesa, léalo, y esa era un poco la cuestión. Y al final, el riesgo, digamos, al final del día, está no tanto, o sea, sí es un riesgo quién gane la presidencia, porque obviamente hay gente que tiene una cierta agenda y hay otros que tendrán otras, hay unos que van a ser más corruptos, hay gente que uno pensará que porque son de derecha o porque son de izquierda no van a ser corruptos, igual van a ser corruptos, eso prepárese para una gran desilusión. Ahora, lo que sí importa es cómo queda o no diluido el poder en el Congreso, y ahí hay que tener cuidado con dos cosas. Uno, no solo con no darle mucho peso a un partido en el Congreso que tenga un potencial de ganar la presidencia. Claro. No solo con no darle el voto al Congreso a partidos de ideologías extremas, que también los hay, y lo voy a decir así, por ejemplo, Semilla es un partido de extrema izquierda,
y habría que tener mucho cuidado votando por ellos, por ejemplo, entre otros. Y 3, en Guatemala, hasta por experiencia lo digo, hemos tenido partidos relativamente pequeños, débiles, que eran los que iban a hacer esa oposición, por así decirlo, y ese voto cruzado se fue a partiditos ahí que fueron quedando marginales, para no decir voto por Patriota, voto por Líder, voto por UNE. Hubo gente que dijo me voy con Creo, hubo gente que dijo me voy con Gana en su momento cuando era la UNE, hubo gente que me dijo me voy con me voy con lo otro. Hasta eso se han vendido. La Gana fue un partido que se suponía iba a ser la oposición de la UNE, y lo primero que hicieron fue irse a vender con la UNE y le dieron una virtual aplanadora a la UNE, y por eso todos los desmanes de la UNE. Partido Creo, que se suponía que iba a ser una oposición relativamente sensata al Patriota, se fueron a vender. Le dijeron a Otto Pérez Molina, pone a Jorge de León de procurador y te damos los votos para tu apuñalada tributaria, y así lo hicieron. Entonces, hasta en eso hay que tener mucho cuidado, porque a quién uno escoge como candidato a diputado y por quién vota, quién es el menos probable en venderse al mejor postor, ¿no? Es que es terrible esto. Y esto que hablabas, y creo que de esto, si podemos dedicarle la próxima semana o en estas próximas semanas, el tema del Congreso, sí, Alejandro, porque vital. Por un lado, con este artículo que de los tránsfugas, de las reformas que se hicieron en el 2016, lo que ya no vamos a ver esa reconfiguración, porque recuerdas que en la legislatura anterior entraron muchos diputados del partido Líder, sí, entraron de la UNE, entraron de Patriota, porque llevaban toda esa inercia, sí, que aún tenía Líder y Patriota. Y una vez llegaron, una vez los juramentaron, creo que no tardó ni una semana, claro, en reconfigurarse todo el... Y muchos están en FCN, en el partido de Jimmy Morales. Efectivamente. Que como no tenía una fuerza política, dejó entrar a quien se le ofreciera. Totalmente, porque necesitaba ese músculo, claro, político. Claro. Ahora, con este artículo del transfugismo, esto ya no va a suceder. En teoría. En teoría, al menos. Pero has visto que algunos tránsfugas sí los dejan y otros no. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Ahora, en teoría no va a suceder porque cuando se dan estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, les dan un plazo para que se decidan y se definan. Sí, así es. Se supone que durante ese plazo en que se definían y se decidían, podían irse hasta 20 veces a cualquier partido, sí, siempre y cuando no pasaran de ese plazo. Sí, tenía un periodo de gracia. Tenía ese periodo de gracia. Sin embargo, ahora ya no va a pasar así. Sí. Entonces, quedan amarrados al partido por el que los hizo... por lo cual fueron electos, y si salen de ese partido es para nunca más volver, sí, ni al Congreso. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿se va a discutir nuevamente las reformas electorales? Yo creería es muy probable, sí, que sí, sobre todo ese artículo. Sí, se dieron cuenta de la trampa que les metió Mario Taracena y compañía. Así es. Del gol que les metió. Lo que no creo que se discuta sea el voto uninominal. Claro, no les conviene ni les interesa. Entonces, ¿qué te parece si en los próximos programas hablamos del Congreso? Porque esa atadura o ese encarcelamiento o el esclavizamiento del diputado a su partido, ¿cómo va también a funcionar en cuanto al voto del ciudadano? Totalmente. Es un punto muy importante a considerar. Pues muchas gracias, Alejandro, el tiempo se nos fue volando. Gracias, sí. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber compartido nuestra transmisión, muchísimas gracias. Solo rápidamente, Alejandro, preguntan si el audio que se filtró todavía funciona, en dado caso que fuera ligada a proceso Sandra Torres, y en el caso de Gustavo Alejos. La pregunta es si funciona también para Gustavo Alejos, que es el que sí está llevando un caso. Dependiendo cómo lo haya obtenido el MP, si es un audio obtenido por la vía legal, con autorización de juez para la escucha telefónica y se cumplieron con los presupuestos legales, claro que sí. O sea, depende más del origen que de que se haya filtrado. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa de Más Negocios. Muchísimas gracias a todos ustedes que compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias. Nos escuchamos. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.